Hola, bienvenidas y bienvenidos a este curso práctico de bioestadística con R. En este vídeo veremos cómo realizar un contraste de hipótesis para la comparación de medias de dos poblaciones pareadas o relacionadas con R. Este contraste se conoce también como el contraste de la t-de-student para dos poblaciones pareadas, y el objetivo del contraste es detectar si existen o no diferencias significativas entre las medias de las dos poblaciones pareadas, dos variables x e y, que se caracterizan al estar pareadas por estar medidas en los mismos individuos de la población. La hipótesis nula de este contraste es que las dos medias son iguales, la media de x es igual a la media de y. Mientras que la hipótesis alternativa puede ser de tres tipos. Podemos simplemente establecer que las medias son distintas y tendríamos un contraste bilateral, o bien que la media de x es menor que la media de y, tendríamos un contraste unilateral de menor, o bien que la media de x es mayor que la media de y y estaríamos ante un contraste unilateral de mayor. Es importante resaltar que para poder aplicar este contraste tienen que cumplirse estas condiciones. O bien trabajamos con muestras grandes, es decir, con 30 o más individuos, o si esto no se cumple, en el caso de que tengamos muestras pequeñas, es necesaria que la variable diferencia, la diferencia entre las variables x e y, siga una distribución normal. En este caso tendremos que aplicar un contraste de normalidad antes de poder aplicar el contraste de la t-student para la comparación de medias. Bien, vamos a ver cómo realizar este contraste con RKWord y RQuadTeaching. Si nos vamos a RKWord y cargamos el conjunto de datos con las notas del curso, en este caso, por ejemplo, podríamos estar interesados en comparar si hay diferencias significativas entre las medias de cualquiera de las notas. Tanto la nota A como la nota B como la nota C están medidas en todos los individuos de la población, están medidas en los mismos individuos, entonces se dice que están pareadas o que son variables relacionadas. En este caso, para poder comparar las medias de estas dos variables tendríamos que aplicar el contraste de la t-student para muestras pareadas. Vamos a ver cómo se aplicaría. En primer lugar tenemos que ir al menú Teaching, iremos a test paramétricos, medias, y aquí elegimos el test de la t para dos muestras pareadas. En el cuadro de diálogo que aparece, simplemente tenemos que decir las dos variables que queremos comparar. En este caso vamos a comparar, por ejemplo, la nota A con la nota B. Y en principio no habría que hacer nada más. Si vamos a opciones del contraste, aquí podemos decir, en el caso de una hipótesis alternativa, qué tipo de hipótesis alternativa queremos. Si queremos una bilateral, que es la que aparece por defecto, o unilateral de mayor o unilateral de menor. Esto ya depende de las sospechas que tengamos a priori, ¿no? Podemos tener a priori sospechas de que las notas en A son mejores que las notas en B o al revés, o en el caso de que no tengamos sospechas, pues lo más lógico es plantear un contraste de diferencia bilateral. Aquí también podemos marcar el nivel para el intervalo de confianza, que ahora veremos para qué podemos utilizarlo. Le damos a enviar y aquí obtenemos ya el resultado del test, donde vemos que se está comparando la nota A con la nota B, se está haciendo la diferencia entre las notas, y el p-valor de este contraste, ¿vale?, en este caso es muy bajito, es 0,0009. Como siempre, hay que comparar el p-valor con el riesgo alfa a la hora de tomar la decisión, y suponiendo un riesgo alfa de 0,05, que es lo habitual, en este caso el p-valor sería menor que el riesgo alfa, por tanto podríamos rechazar la hipótesis nula. Recordamos que la hipótesis nula es la que dice que no hay diferencias, que las medias son iguales, y por tanto en este caso concluiríamos que sí que hay diferencias significativas entre las medias de las notas A y B. Una vez detectadas las diferencias, evidentemente la siguiente pregunta lógica es, bueno, pues si hay diferencias, ¿vale?, ¿qué nota es mayor, la nota media de A o la nota media de B? Para ello podríamos plantear un contraste unilateral, bien de mayor o bien de menor, pero en este caso ni siquiera hace falta, porque el resultado del procedimiento también nos da el intervalo de confianza para la diferencia de medias. ¿Vale? Este intervalo sirve para estimar cuánto vale la diferencia entre la nota media de A y la nota media de B, que en este caso, como se puede apreciar, aparece un intervalo negativo, que va desde menos 1,64 a menos 0,44. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues quiere decir que si la diferencia de las medias cae dentro de este intervalo, es porque es una diferencia negativa. Y eso quiere decir, si la diferencia entre la media de la nota A y la media de la nota B es negativa, es porque la media de la nota B es mayor que la media de la nota A. ¿Cómo de mayor? Bueno, pues
quizá para interpretar esto, a lo mejor es mucho más fácil verlo en positivo, es decir, si le damos la vuelta a la comparación de variables, ¿no? Podemos ejecutar de nuevo el procedimiento y en vez de comparar la nota A con la nota B, vamos a comparar la nota B con la nota A. En realidad vamos a obtener el mismo p-valor, pero el intervalo va a cambiar de signo ahora. Aquí lo tenemos. Vemos que obtenemos exactamente el mismo p-valor. Ahora estamos comparando la nota B con la nota A. Y ahora el intervalo que nos sale, evidentemente, ahora es positivo, porque hemos visto que la nota media de B es mayor que la nota media de A. ¿Vale? Entonces, si la diferencia que hay dentro de este intervalo, quiere decir que al menos, ¿vale?, la diferencia es de 0,44 puntos. Es decir, que la nota media de B es al menos 0,44 puntos mayor que la media de A. En realidad sería entre 0,44 y 1,64 puntos. Bien, podemos también, por ejemplo, hacer una comparación de medias por grupos. Imaginaos, por ejemplo, que estamos interesados en comparar las medias, pero no entre todos los alumnos del curso, sino en los del grupo A exclusivamente. Podemos ejecutar de nuevo el procedimiento. Bien, antes de ejecutar el procedimiento, tendríamos que asegurarnos de que tenemos un tamaño muestral suficiente. Hemos dicho que una de las condiciones es que el tamaño muestral sea mayor o igual que 30. Si nos fijamos, dentro del grupo A solo hay 20 alumnos, con lo cual estaríamos ante una muestra pequeña. Y en este caso, para poder aplicar el test, necesitamos que la variable diferencia entre la nota B y la nota A sea normal. Vale, vamos a aplicar primero un test de normalidad para asegurarnos de que esto es así. Necesitamos crear la variable diferencia, que yo ya la he creado aquí, ¿vale? La diferencia entre A y B. Recordad que esto se puede crear simplemente en el menú datos con cálculo de variables, haciendo la resta, ¿vale?, entre A y B. Y si aplicamos el test de normalidad a esta variable, vamos a test no paramétricos, normalidad, el test de Lilleford, seleccionamos la variable diferencia, pues con el test de normalidad obtenemos un p-valor de 0,84. Recordad que en el test de normalidad la hipótesis nula es que la variable es normal. En este caso el p-valor es mayor que el riesgo alfa, por tanto podemos mantener la hipótesis de normalidad. Y una vez que hemos visto que se cumple la normalidad de la variable diferencia, ahora sí que podríamos aplicar el test T para la comparación de medias. Vamos a ejecutar de nuevo el procedimiento. Y ahora lo único que hay que hacer, si queremos que la comparación sea exclusivamente para el grupo A, vamos a aplicar un filtro. Aquí diremos que en grupo queremos el grupo A. ¿Bien? Acordaos, para los filtros hay que poner doble igual y luego el valor de la variable si es cualitativa entre comillas. Le vamos a enviar y aquí tenemos ya la comparación de medias entre la nota A y la nota B, pero ahora para exclusivamente el grupo A. Como podemos ver ahora, el p-valor vale 0,26 y suponiendo un riesgo alfa de 0,05 el p-valor sería mayor, por tanto ahora sí que no podríamos rechazar la hipótesis nula y concluiríamos que no existen diferencias significativas entre las notas medias de B y A en el grupo A. Esto no quiere decir que realmente las medias sean iguales, sino que las diferencias no son lo suficientemente grandes como para poder detectarlas, ¿no?, con esta muestra. De nuevo ahora, si nos fijamos en el intervalo, a diferencia de antes, vemos que el intervalo sale un intervalo que contiene tanto valores positivos como negativos, que se corresponde con esto que hemos visto antes de que no existen diferencias significativas.